Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos regala dramas, romances y, por supuesto, mucha intriga. Y precisamente de intriga, de especulaciones y de dos nombres que han sonado muchísimo juntos, como una de las parejas más deseadas del panorama, vamos a hablar. Sí, señores y señoras, hoy desentrañaremos un misterio que ha estado flotando en el aire durante un tiempo, una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Demet Özdemir está sola? Y lo más interesante, ¿qué tiene que ver en todo esto nuestro querido Can Yaman? Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les gusta el chisme de calidad, prepárense, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja soñada de muchos tras su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que las cámaras parecían capturar una conexión que iba más allá de la actuación. Los fans, nosotros incluidos, nos enamoramos perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, y rápidamente los rumores de una relación en la vida real empezaron a volar. Y la verdad, no era difícil entender por qué. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en entrevistas y eventos, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo. Era esa chispa que todo el mundo busca, ese cuento de hadas moderno que nos gusta creer. Y claro, la industria del entretenimiento sabe cómo jugar con eso, ¿verdad? Las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, los rumores que se alimentan unos a otros, todo creaba una atmósfera de romance que muchos estábamos deseando que se hiciera realidad. Sin embargo, la vida real, como bien sabemos, rara vez sigue el guión de una telenovela turca, por muy exitosa que sea. A pesar de las esperanzas y los deseos de millones de fans, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental. Hubo momentos que parecían insinuarlo, gestos que alimentaban las especulaciones, pero nunca un sí, estamos juntos. Y es precisamente esta ausencia de confirmación lo que ha llevado a tantas preguntas. Si la química era tan fuerte, si el público los adoraba como pareja, ¿por qué no dieron el paso? ¿O por qué, si lo hicieron, no duró? Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Él, como uno de los protagonistas de este fenómeno, ha sido cuestionado en innumerables ocasiones sobre su relación con Demet. Y es interesante cómo ha abordado estas preguntas a lo largo del tiempo. Al principio solía ser más esquivo, jugando con la ambigüedad, lo que por supuesto, solo avivaba más las llamas de la especulación. Pero con el tiempo y a medida que ambos han seguido sus caminos individuales, tanto en lo profesional como en lo personal, la perspectiva de Can ha ido evolucionando. Recientemente, en varias entrevistas, Can Yaman ha hablado de forma un poco más directa sobre la dinámica que tuvo con Demet Özdemir durante y después de Erkenci Kuş. Y lo que él parece sugerir, sin decirlo explícitamente en un tono de reproche, es que la presión externa, la exigencia de los fans y los medios, jugó un papel importante en la forma en que se desarrollaron las cosas. Imaginen la presión de ser una pareja tan querida, de sentir que millones de personas esperan y desean que su relación sea algo más que amistad. Es una carga pesada, ¿no creen? Can ha mencionado que la intensidad con la que vivieron el éxito de la serie, sumada a la enorme atención que recibían, creó un entorno bastante abrumador. Él ha dicho en sus propias palabras, que a veces la línea entre la ficción y la realidad se volvía muy difusa, tanto para ellos como para el público. Y cuando se trata de relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, donde cada paso es analizado y juzgado, mantener esa línea clara puede ser un desafío monumental. Una de las cosas que Can ha insinuado es que, si bien existía una gran conexión y un cariño mutuo, la idea de llevar esa conexión a un nivel romántico formal quizás no era la prioridad en ese momento, o quizás las circunstancias no eran las adecuadas. A veces las personas simplemente no están en el mismo punto de sus vidas, o las presiones externas superan el deseo interno. Y él ha sido bastante honesto al decir que él, en particular, estaba en un momento de su carrera en el que estaba enfocado en crecer profesionalmente, en explorar nuevas oportunidades, y en lidiar con el repentino y avasallador éxito mundial que experimentó. Además, no olvidemos que ambos son actores. Y como actores, tienen la capacidad de crear una química increíble en pantalla. Pero eso no siempre se traduce automáticamente en una relación romántica en la vida real.
A veces esa conexión tan fuerte es simplemente el resultado de un gran entendimiento profesional, de una comunicación fluida y de una genuina admiración mutua. Y Khan parece haber dejado entrever que en su caso, la relación con Demet se mantuvo en ese plano de gran amistad y compañerismo profesional, a pesar de lo que muchos fans deseaban. Ahora, ¿qué significa esto para Demet Özdemir? ¿Por qué se dice que está sola? Bueno, en el contexto de estas especulaciones, sola se refiere a que no se le ha conocido públicamente una relación sentimental estable y duradera después de la etapa de Erkencikus. Demet, al igual que Khan, ha tenido sus propias experiencias y ha seguido adelante con su carrera, participando en otros proyectos exitosos y construyendo su propio camino. Ella ha sido más reservada con su vida privada, lo que es completamente respetable. A veces la discreción es la mejor forma de proteger lo que es íntimo. La pregunta de por qué está sola es compleja y honestamente solo ellos dos conocen la verdad completa. Pero si tomamos en cuenta las declaraciones de Khan, podemos inferir algunos puntos clave. Primero, la presión mediática y de los fans pudo haber sido un factor disuasorio para formalizar cualquier tipo de relación. Cuando cada foto, cada comentario, cada salida se convierte en noticia y objeto de análisis, es difícil construir algo genuino en privado. Segundo, la ambición profesional y el momento de sus carreras. Ambos estaban en un punto álgido, experimentando un éxito sin precedentes. A veces en esos momentos de auge las prioridades se centran en la carrera, en aprovechar las oportunidades que se presentan, y una relación sentimental, que requiere tiempo, dedicación y compromiso, puede quedar en segundo plano. No es una elección de no quiero estar en pareja, sino más bien de este no es el momento adecuado para mí para una relación seria. Tercero, la simple compatibilidad vital. Aunque la química en pantalla sea innegable, la compatibilidad en la vida real para una relación a largo plazo es algo mucho más profundo. Quizás al final descubrieron que a pesar de la admiración y el cariño, sus caminos de vida, sus expectativas o sus visiones de futuro no estaban completamente alineados para construir un futuro juntos. Y eso, amigos, es perfectamente normal. No todas las conexiones profundas están destinadas a convertirse en romance. Khan Yaman, al ser el que ha hablado un poco más sobre la dinámica, ha dado a entender que él sentía una gran conexión y respeto por Demet, pero que la vorágine de la fama y el enfoque en su desarrollo profesional jugaron un papel importante. Él ha dicho que la relación que tuvo con ella fue muy importante, muy especial, pero también ha insinuado que el contexto en el que se dio todo era muy peculiar. Es como si estuvieran viviendo un torbellino, y en medio de ese torbellino, intentar construir algo sólido y duradero fuera una tarea titánica. Él mismo ha sido muy claro en que ha pasado por momentos difíciles lidiar con la fama y las expectativas, y es probable que esa experiencia haya influido en su forma de abordar las relaciones. A veces el deseo de proteger tu espacio personal y tu paz mental supera el deseo de estar en una relación pública y bajo escrutinio constante. Y si Khan ha expresado esto, podemos suponer que esa fue una consideración importante. Lo interesante de las declaraciones de Khan es que no parece haber un villano en esta historia. No es que uno haya lastimado al otro, o que haya habido una traición. Más bien, parece ser una cuestión de circunstancias, de presiones externas y de prioridades individuales. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, y a veces, incluso las conexiones más bellas y prometedoras se ven afectadas por factores que escapan al control de las personas involucradas. Y volviendo a Demet, el hecho de que no se le conozca una pareja estable no significa que esté infeliz o incompleta. Las mujeres fuertes, independientes y exitosas como ella no necesitan estar en pareja para definirse. Ella está construyendo una carrera impresionante, disfrutando de su vida y, seguramente, evaluando sus propias prioridades y el tipo de relación que desea en el momento adecuado. Quizás para ella, al igual que para Khan, el momento no ha sido el propicio para una relación pública y formal, o simplemente está esperando a la persona correcta sin prisas. En resumen, Khan Yaman, al hablar sobre su relación con Demet Özdemir, ha sugerido que la intensa presión mediática y de los fans, sumada a sus ambiciones profesionales y al momento específico en que se encontraban sus carreras, fueron factores clave que impidieron que cualquier posible romance se consolidara de forma pública y duradera. Si bien existía una gran conexión y un cariño mutuo, el contexto y las circunstancias jugaron un papel determinante. Y para Demet, el hecho de no tener una pareja pública en este momento se entiende dentro de este contexto de presiones, prioridades personales y la espera de que llegue la persona adecuada, sin que esto signifique que esté sola, en un sentido de carencia.
Así que ahí lo tienen, una pequeña pincelada a las especulaciones que rodean a esta querida pareja. La verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente sucedió, y quizás esa es la magia de las estrellas, ¿no creen? Nos dejan imaginar, nos dejan soñar y nos dan temas de conversación como este. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión de los fans puede afectar a las relaciones de los famosos? ¿Creen que Khan y Demet habrían tenido una oportunidad si las circunstancias hubieran sido diferentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, esos que también aman las historias de las estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.